Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero estén bien en vísperas de día del examen, ¿verdad? Ok, lo que vamos a ver en este video son las soluciones de los ejercicios del simulacro para que estén desde la mañana. O bueno, a ver, son las 9:44, esto probablemente esté subido antitos de mediodía. Y a ver, o sea, si bien es cierto, la tarea se entrega hasta medianoche, el simulacro, ¿verdad? Pues ya a este punto es decisión de ustedes, digamos. Si ustedes quieren ver este video y simplemente copiar los ejercicios y pues no hacerlos, es cosa suya. Si quieren usar el video nada más para revisar lo que hicieron, también es cosa suya. A final de cuentas, pues este es el tipo de decisiones que ustedes pues tienen que tomar como adultos y adultas. Eh, puta, qué viejos son ahí diciendo eso, Dios mío. Pero bueno, tengo 25 años, cualquier cosa, no, por si acabo, yo sé que acabo de sonar como alguien de 63, pero tengo 25, lo juro. Entonces, bueno, empecemos. Para mantener el espíritu, ¿verdad? La tradición, buscamos una frase inspiracional para esta clase. No tengo la menor idea de quién la dijo, literalmente solo me apareció en intervención divina. Pero bueno, dice, gana confianza, es el mejor combustible del talento. ¿A qué nos referimos con esto? Más, Day, honestamente, sería utópico pensar que todos somos así eruditos en física, que así facilísimo, vemos cualquier ejercicio y lo entendemos. Hay gente que es así, hay gente que es demasiado crack para estas varas. Uno desearía ser así, digamos, ve cualquier ejercicio, lo entiende al instante, la teoría solo tienen que leerlo una vez. Pues sería muy fácil, ¿verdad? Si todos seríamos así, sería muy bonito, pero la verdad es que no. Honestamente, lo mejor que uno puede hacer para estos cursos es no confiar en el talento que uno tenga o no tenga, sino en la confianza que uno puede desarrollar. Y esa confianza solo viene con práctica, haciendo ejercicios, preguntando, sacando dudas, haciendo más ejercicios, ir desarrollando esa confianza, esa malicia indígena para ver un ejercicio y decir, ah, mira, yo sé cómo hacer esto. Que uno incluso si ve un ejercicio que realmente está difícil, uno dice, ok, yo tal vez no sepa cómo resolver esto, pero yo he hecho muchos, entonces yo sé cómo aproximarlo. Esa es la confianza que hay que sacar para este tipo de ejercicios. Pero bueno, empecemos. Simulacro parcial, primer ejercicio. Este es el ejercicio clásico, digamos, que les van a meter siempre. La hijo de puta esfera conductora, se las van a meter de una manera u otra. Siempre viene este ejercicio. Y si no viene este ejercicio, ya vimos que viene el arco, que es más difícil. Entonces esperemos que venga este. Esto es bastante estándar, es de un examen de 2023 me parece. Nos dice considera una esfera aislante de radio a 10 centímetros y con densidad de carga uniforme 2 por 10 a la menos 5 coulomb por metro cúbico. La esfera se encuentra rodeada por una carcasa, increíble no sé escribir, por una carcasa metálica de radio interno B igual 15 y radio externo C igual 20, que tiene una carga neta de 50 microcoulombs. ¿Qué nos dice esto? Nos dice básicamente que usted tiene esta esfera, la chiquitita es una esfera tranquila, y en esa esfera rige esta densidad de carga. Después usted tiene este cascarón que va desde radio 15 hasta radio 20. Y finalmente usted tiene este espacio entre cascarón y esfera, que básicamente es espacio vacío. Lo que hay que entender aquí es que como es espacio vacío, mientras nosotros estemos en este espacio vacío y no lleguemos al cascarón, la carga que tiene esta esfera pequeña va a ser la misma carga que esté afectando en el espacio vacío. Entonces, bueno, lo primero que nos dicen es, bueno, la carga total de la esfera, campo eléctrico en esta región, campo eléctrico para esta región, y el potencial eléctrico en un punto de la carcasa en esta región. Asume que el potencial eléctrico es cero, una posición infinitamente lejos de la carcasa. Entonces, empezamos con la carga de la esfera aislante. La carga de la esfera aislante, vamos a hacer el proceso que nosotros ya sabemos, hemos hecho muchas veces, con ρ y dq. Entonces vamos a decir, ok, si yo tengo que ρ, mi densidad de carga, es igual a mi diferencial de carga entre diferencial volumétrico. Entonces yo tengo que mi diferencial de carga va a ser ρ por mi diferencial volumétrico. Vemos que al ser una esfera, como siempre, nuestro diferencial volumétrico va a ser pi r al cuadrado por dr. Es decir, la fórmula de área de una esfera variando en un radio que va a ser el qué tan grande o qué tan pequeño sea la esfera. Entonces lo que hacemos aquí es despejar nuestro ρ o sustituir nuestro ρ por el ρ que nos da el ejercicio, que en este caso sería ρ0, y nuestro dv por el valor de dv, que sería 4 pi r a la 2, sabiendo que este ρ0 es 2 por 10 a la menos 5 coulomb metro cúbico.
Y lo que hacemos es integrar. ¿Para qué integramos? Para quitarnos este de Q y tener un Q, que sería nuestra carga, y para quitarnos este de R y tener un R. Entonces integramos a ambos lados. Sabemos que del lado izquierdo, pues de Q va a ser Q, y del lado derecho integramos normal. Ahora, ¿por qué 0 y por qué A? ¿De dónde sacamos estos límites? A mí me interesa lo que pasa en esta esfera aislante. Mi esfera aislante entonces va a ir desde donde empiece R hasta donde termine A. Es decir, estas son mis paredes. Entonces yo necesito un valor de R que va a empezar abajo y un valor de A que va a terminar la esfera. Y ese valor de R que va a empezar la esfera, pues es 0, ¿verdad? Porque es el centro de todo nuestro sistema. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo aquí, esto yo sé que yo lo he explicado muchas veces, probablemente para alguien incluso sea repetitivo, pero pues estas cosas hay que decirlas. Entonces, nuestro valor de 0 es básicamente el punto pues 0, donde empieza nuestro radio, donde empieza nuestro sistema, y se extiende, se abre hasta A, que es donde termina nuestra esfera aislante. Y esa es la zona que nosotros vamos a integrar. Entonces nosotros integramos, sabiendo ahora sí, es de 0 a A, y pues esta es una integral bastante tranquila. El 4, el pi y el rho salen de la integral porque son constantes, y lo que integramos es r tercios, r medios, r sobre 2, r medios, r sobre 2. Y r sobre 2, pues al ser una constante, va a ser esa constante sumándole 1 al exponente, dividiéndolo entre ese exponente más 1. Entonces r3 sobre 3, evaluado entre a menos 0. Entonces pues este se nos cancela porque es 0 y nos queda A3 sobre 3. Sustituyemos el valor que tenemos para ρ0 y entonces podemos decir, ok, nuestra carga EA, yo estoy tomando como EA esfera aislante, nuestra carga para la esfera aislante es 8,38 por 10 a la menos 8 coulombs. Ok, ahora, campo eléctrico en la región ARB. A siendo menor que R y R siendo menor que B. Ok, vamos a ver entonces de dónde a dónde es esta región. Esta región me está diciendo básicamente, mi R tiene que ser estrictamente mayor que A, es decir, nosotros no estamos tocando la pared, sino que está, ya sé cómo hacer esto, ya sé cómo hacer esto, Picasso. Entonces básicamente el problema es distinto. Aquí está su pared donde termina A. Usted está empezando aquí, al otro lado de esta pared. Y entonces ese R que usted tiene que seguirlo hasta justo antes de que usted toque la pared que es B. ¿Por qué? Porque en B empieza nuestro cascarón metálico, que nuestro cascarón metálico ya va a tener otra distribución, otro campo, otra carga. Nosotros entonces estamos básicamente cogiendo todos los valores posibles de esta región de espacio nulo entre A y B. Y precisamente esta forma de verlo es con lo que nosotros vamos a definir los límites de integración. Entonces, aquí está el detalle. Nosotros llegamos y decimos, ok, nuestra fórmula para saber campo eléctrico, ¿verdad? Es la fórmula de Gauss, que es la integral de campo eléctrico por el diferencial de áreas igual a carga encerrada con epsilon sub 0. Y lo que normalmente hacemos es como lo que hicimos en el punto A, que nosotros integramos integramos esta carga encerrada para saber cuánto es. Y nuestro límite de integración en este caso, espere, no tenemos que definirlos. Estos son el tipo de cosas que uno puede detectar para saltarse y ahorrarse tiempo. Que aquí, en vez de coger el proceso para integrar, podemos entender cómo funciona el concepto de carga encerrada. ¿Cuál es la carga encerrada en este espacio? Como es puramente espacio vacío, es decir, espacio nulo, la carga que nos va a estar afectando es la misma carga que nosotros acabamos de encontrar de la esfera aislante. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque esta región no está haciendo contacto con el cascarón. Hay que tener cuidado porque si aquí nos dijeran que esto es menor o igual que B, ahí sí estamos haciendo contacto con el cascarón y sí hay que integrar. Pero en este caso, como no estamos haciendo contacto con el cascarón, nuestra carga va a ser exactamente la carga que acabamos de sacar de la esfera aislante. Entonces nosotros lo único que hacemos es pues acomodar la ecuación. Pasamos a dividir el área con el epsilon sub 0 y despejamos el campo eléctrico. Aquí pues ustedes pueden poner ya sea en texto como lo puse yo, que literalmente pues que Q encerrado es la carga que acabamos de sacar. Pueden poner el valor de la carga que acabamos de sacar. Nada más que si nada más como cuidadito que si solo dejan Q encerrada, pues se puede malinterpretar. Entonces sí es bueno que hagan la aclaración de que esa Q encerrada es la Q de la carga aislante que acabamos de sacar. Ok, nos dicen ahora sí, campo eléctrico para la región cuando R es mayor que C. Si aquí está C,
¿Qué significa eso? Cuando R está completamente saliendo de nuestra esfera. Ni siquiera estamos tocando el borde de la pared de C, sino que estamos saliendo del todo de la esfera. No, desde el cascarón, mejor dicho. Entonces, si estamos nosotros saliendo del todo de la esfera, nosotros otra vez nos damos cuenta que no tenemos que integrar, porque básicamente nuestro límite nos está diciendo, man, ni siquiera toque la esfera, o sea, usted está completamente afuera, usted ya está en el espacio exterior. Entonces estamos tomando en cuenta absolutamente todo el sistema de las dos esferas juntas. Entonces nuestra carga encerrada va a ser toda la carga de la esfera aislante más toda la carga que esté en el cascarón metálico. Aquí nosotros, incluso si no tuviéramos los valores de cualquiera de las dos cargas, no importa porque nosotros podemos decir, va a ser la carga que está aquí más la carga que está aquí. De nuevo, ¿por qué podemos hacer esto? Porque nosotros aquí estamos trabajando completamente fuera del cascarón. Entonces, al estar trabajando completamente fuera, la carga que esté dentro del cascarón, toda esa carga va a ser carga encerrada, porque estamos trabajando viéndolo completamente desde afuera. Es un estudiante me dio un ejemplo vacilón de esto, pero es básicamente como si nosotros al trabajar en este espacio, al estar tan afuera, estuviéramos viendo todo este sistema como si fuera una sola partícula. Entonces nosotros al trabajar desde afuera decimos carga encerrada de la partícula, es como decir toda la carga que está en este sistema. Entonces, bueno, nuestra ecuación de campo eléctrico se vuelve nada más armar la ecuación de Gauss con diciendo que nuestra carga encerrada es la carga de la esfera más la carga del cascarón. Y finalmente nos preguntan el potencial eléctrico en un punto de la carcasa metálica en la región BRC. Asuma que el potencial es cero en una posición infinitamente lejos de la carcasa. BRC, ¿qué significa eso? Cuando R es mayor que B, pero R es mayor que C. Similarmente al punto B, básicamente nos están diciendo, aquí empieza B y aquí termina C. Entonces nosotros estamos tomando todos los puntos entre B y C sin tocar ninguna de las dos paredes. Entonces, vamos a usar la definición de potencial eléctrico. La definición de potencial eléctrico es que es el negativo de la integral de menos infinito hasta el punto que estamos intentando, pues R, que sea nuestro punto de interés. ¿Qué significa eso? Básicamente es cuánta energía, cuánto potencial eléctrico es la energía que yo necesito para coger mi campo eléctrico y moverlo desde infinito hasta R. Ahora, dependiendo de cuál fórmula les pongan en el examen, les pueden poner la fórmula que tiene el negativo o la fórmula que tiene el positivo, que es exactamente la misma, pero al revés. Cualquiera de las dos es correcta, el resultado es el mismo. Pero sepan que hay formularios que traen las dos, hay formularios que solo traen una de las dos, son exactamente la misma. Aquí, pues, esta yo lo cogí del solucionario del examen, entonces usaban la negativa, entonces pues yo lo resolví con la negativa y lo extendí con la negativa. Entonces, la diferencia potencial, básicamente, como acabo de decir, es cuánta energía yo tengo que usar para mover el campo eléctrico de un punto a otro punto. Entonces, en este caso sería moverlo de infinito hasta R. Pero en el mismo enunciado me dicen un dato teórico del potencial eléctrico, que cuando vamos infinitamente lejos de la carcasa es cero. Esto no es solo el problema, el potencial eléctrico cuando tiende a infinito, pues es cero. Entonces podemos cancelar esto y tenemos que el potencial en R va a ser la integral que nos queda, eh, la integral que nos queda de lo que acabamos de sacar. ¿Por qué lo que acabamos de sacar? Porque básicamente estamos trabajando con la misma lógica que al estar nosotros en el cascarón, estamos tomando en cuenta toda la carga por la que ya pasamos, por la que ya hicimos ese recorrido. Entonces, esa carga por la que ya pasamos, por la que ya hicimos el recorrido, sería otra vez la suma de la carga que está en el cascarón más la suma de la carga que está en la esfera aislante. La única diferencia es que ahora sí tenemos que integrar esto. Entonces, pues vamos a integrarlo con los límites de infinito y R. La integral entonces, pues realmente no queda siendo muy complicada, porque de esta expresión el R es mi única variable, todo lo demás es constante. Entonces yo puedo coger toda esta expresión, sacarla de la integral, el menos siempre lo traemos ahí, ¿verdad? Y me queda básicamente la integral de 1 sobre R a la 2, que esto es lo mismo que tener R a la menos 2. Entonces, pues aplicamos que si nosotros tenemos R a la menos 2, básicamente, la integral sería coger R a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Y literalmente lo hice al revés, increíble porque soy un genio. Pero bueno, ustedes, entonces como le queda R a la menos 1, pues le dan la vuelta y entonces les queda menos 1 sobre R.
no elevan, sino que aplica el límite de integración que sería r y infinito. Como están elevando en infinito, pues esto tiende a cero y les queda únicamente menos uno sobre r, que pues evaluado en r sigue siendo su mismo valor de r. Con esto entonces ustedes resuelven la integral, resuelven el paréntesis de la multiplicación y les queda simplemente pues acomodar los valores para sustituir. ¿Por qué sustituir? Porque en el mismo problema nosotros sabemos cuál es el valor de la carga de la esfera metálica, nosotros ya sabemos cuál es el valor de la carga de la esfera aislante, pues pi tiene un valor, epsilon sub 0 tiene un valor y el r tiene un valor, porque estamos trabajando en C. Entonces lo que hacemos es sustituir el valor de C en r. Entonces solo es una cuestión de sustituir y ahora sí tirar un valor definitivo para r. Perdón, para el potencial en C, que sería 2,25 por 10 a la 6 voltios. Si se preguntan qué es esto que dice 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos, 3 puntos, básicamente los puntos que se le asignan a cada parte, a cada paso, para que, esto es con la rúbrica que yo reviso, digamos, entonces con esto es que yo les asigno cuántos puntos sacaron ustedes en cada parte, y también si ustedes van a autorrevisarse con esto, pues se dan una idea de cuánto sacaron en cada parte. Vamos con el problema 2. De los simulacros que he visto, este es el que presenta más problemas y con buena razón, porque yo diría que este es el de los que les puse, yo diría que este es el más complicado. Porque es engañoso. Yo les dije que este se resolvía como el que habíamos visto en la semana 7, definiendo un vector de dirección R. Pero el detalle es que aquí hay una trampa, porque el que nosotros resolvimos en clase les pedía en el enunciado que ustedes sacaran la componente X, la componente y que luego tiraran ya la fórmula vectorial completa. Aquí no. Aquí les están diciendo de una vez, dígame cuál es el campo eléctrico en el origen de coordenadas. Aquí no les piden que ustedes separen coordenada X y coordenada Y. ¿Qué significa esto? Esto es una diferencia importante. Si ustedes tienen un problema, como el que vimos en el ejemplo, que les pide que separen por coordenadas, ahí sí tienen que hacer esto, que ustedes multiplican la coordenada X por coseno, multiplican la coordenada Y por seno y separan. Si ustedes solo les están pidiendo el campo eléctrico del origen, es decir, que lo tienen de una vez, ustedes no pueden separar en coordenadas porque van a caer en una redundancia. Porque su vector R que ustedes definen ya va a estar separado en coordenadas. Entonces ustedes están básicamente separando en coordenadas dos veces y están haciendo un proceso redundante. Y al final, digamos, sí es posible llegar al mismo resultado, pero básicamente están tomando una ruta que no es la que se espera. Porque este problema, de hecho, la integral que les queda, van a ver que es una de las integrales que yo les di en el formulario. Entonces, dicho esto, vamos a resolver el problema. Lo que se hace aquí entonces, vamos a ver, este es el simulacro 2, sí. Este es el problema original. Entonces, lo que se hace para resolver este problema, si yo ocupo el campo eléctrico en el origen, es que yo voy a coger una parte de mi barra, una parte infinitamente pequeña, la voy a subrayar y le voy a decir, aquí es donde yo tengo un diferencial de carga. Y entonces voy a definir una distancia entre ese diferencial de carga y mi punto de origen, una dirección, un vector R. Entonces ahora vamos a darle valores a ese vector R. Recordemos que el vector R tiene tres partes. El vector R, el valor del vector R y la dirección del vector R, que sería el valor unitario. Entonces, el propio vector R lo que me va a decir a mí son lo que me va a decir a mí es cuánto estoy separado yo, porque yo lo ocupo en el origen, ¿verdad? Entonces, lo que me va a decir a mí mi vector R es cuánto tengo que moverme yo, en qué direcciones, mejor dicho, para llegar al origen. Entonces, básicamente el DQ ustedes lo ponen en cualquier punto de la barra, ¿verdad? Lo pueden poner aquí, 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 no importa dónde lo pongan. ¿Por qué? Porque, ok, cuando yo defino mi vector R, lo primero que yo necesito es decirle básicamente al vector cuánto se tiene que mover para llegar al origen, tanto en X como en Y. Entonces empecemos en X. Yo no sé en qué parte de la barra está mi DQ, porque puede caer en cualquiera. Así como puede caer en 3A, puede caer en 13A, puede caer en 10A, puede caer en 7A. Lo que yo sé es que está en el eje X. Entonces yo le voy a decir, para llegar al origen desde el DQ en el eje X, coge esa distancia en X y hágala al revés. Entonces, X al revés, es decir, menos X en dirección de X. Eso significa, no me importa en el punto que usted esté no importa en el punto en el que usted esté del eje X, simplemente dele para atrás, mi loco. Y con eso llegamos al origen X.
Ahora tenemos que hacer lo mismo en Y. Pero en Y yo sí sé en qué punto estoy, porque esta barra está en 5A. Entonces yo le voy a decir, ok, de 5A, dele para atrás. Entonces, menos 5A en dirección Y. Con esto, entonces yo tengo mi vector. Yo tengo cuánto es mi distancia de separación de ese punto de Q a mi origen. Entonces ahora vamos a sacar el valor real de ese vector. Recuerden que para sacar el valor real, lo que nosotros hacemos es básicamente aplicar Pitágoras. Es decir, elevamos raíz cuadrada y sacamos con elevados a la 2 de cada una de las componentes. Por eso es que les digo que si ustedes aquí separan por componentes, se vuelve un proceso casi que redundante porque ya el vector está separado por componentes. Entonces ustedes se elevan a la 2, pues x menos x a la 2 es x a la 2 y menos 5a a la 2 es 25a a la 2, todo en raíz cuadrada. Y finalmente lo que ustedes definen es la norma, el vector unitario, que es uno sobre el otro, digamos, este sobre este. Y el vector unitario es el más importante porque el vector unitario es el que le va a decir al campo eléctrico, ok, esta es mi fórmula de campo eléctrico en esta dirección unitaria. Básicamente lo que hace ese vector es que ya está combinando las instrucciones para ir en X y para ir en J. Entonces, en vez de decir, este es mi campo eléctrico, pero para J, y este es mi campo eléctrico para I, le está diciendo, no, este es mi campo eléctrico para I y J juntos al mismo tiempo. Es una diagonal. Ahora sí, con esto empezamos a resolver. Aquí yo les puse pues la aclaración de esto. En realidad no sé por qué la puse dos veces, eso es una excelente pregunta. Pero ajá, que tanto lambda sub 0 como alfa son constantes. Entonces yo empiezo a resolver. Aquí yo no estoy trabajando con ninguna superficie gaussiana, entonces yo no aplico ley de Gauss, sino que aplico ley de Coulomb. Que recuerden que ley de Coulomb es básicamente que, voy a apuntar aquí, ley de Coulomb es decir, ok, si yo quiero saber mi campo eléctrico va a ser mi constante K, que es la permeabilidad en el vacío, por bueno, en este caso sería Q, supongo, nada más, por Q, dividido entre la distancia de separación de mi campo eléctrico con el punto que yo necesito. Pero aquí entonces vamos a agregarle a esto que yo tengo que hacer esta instrucción, yo tengo que sacar mi campo eléctrico, pero en, como hemos dicho, la dirección que me va a llevar a mí al origen, porque es lo que a mí me están preguntando, las coordenadas del origen. Y finalmente, ¿por qué tengo que integrarlo yo? Porque recordemos que yo no sé cuál es este X, yo no sé cuál es este R, yo no sé cuál es esa distancia. Entonces yo necesito integrarlo en esa zona en la que yo pues voy a averiguar cuánto es mi diferencial de carga. Porque mi diferencial de carga está en esta barra, pero yo necesito saber de dónde a dónde podría estar ese diferencial de carga. Entonces, bueno, empezamos. Nosotros sabemos que K, esta constante K, es lo mismo que tener 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces sustituimos y sacamos de la integral. Después, el dq, por lo que a mí me dicen en el ejercicio, que lambda es lambda sub 0 sobre x sobre a, y yo sé cuánto es lambda, porque recordemos que lambda es cuánta carga tengo yo en una línea, yo puedo cambiar mi dq por lambda de x. Recordemos que si yo estoy trabajando en una línea, en una barra, lambda o dq va a ser igual a lambda de x, es decir, cuánta carga tengo yo en una línea. Entonces yo sustituyo mi q por lambda de x y mi r. Aquí ustedes se preguntarán qué putas pasó aquí. Eso es una buena pregunta. Esto yo lo pongo en la solución, digamos, de una vez, porque me gusta explicarlo como decir yo como en video para que quede claro qué pasó aquí. Mi fórmula, ¿verdad? La fórmula que me quedaría en este momento dentro de la integral es lambda de x sobre r a la 2, esta integral, multiplicado por la norma de mi vector x. Pero entonces yo lo que voy a hacer es empezar a sustituir. Voy a empezar a ponerme creativo para reducir esto. Lambda de x pues se queda igual, ¿verdad? Pero aquí yo tengo que la norma de mi dx es esto. Esta es la norma de mi dx. Entonces la norma de mi dx va a ser menos x en dirección y menos 5a en dirección j sobre raíz cuadrada de x a la 2 menos 25a a la 2. Listo, disculpen, hice una pequeña pausa ahí, tuve un problema técnico. Ok, yo tengo mi norma. Lo que a mí me falta es cuánto vale este vector r a la 2.
Pero aquí hay un detalle. Recuerden que yo saqué cuánto es esta dirección de R. Entonces, yo saqué cuánto es este valor de R. Entonces, yo lo que voy a sustituir es que este R a la 2 va a ser raíz cuadrada de x a la 2 más 25 a la 2 todo al cuadrado. Aquí me di cuenta que puse un menos, era un más. Esto es lo que yo voy a tener. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí se me va a cancelar un par de cosas. Porque al ser una raíz cuadrada, si lo elevamos al cuadrado, pues se me va la raíz, ¿verdad? Y me queda solo lo de adentro. Y ahora, entonces yo puedo unir estas dos cosas. Porque recuerden que por leyes de potencias, si yo tengo esta raíz, es lo mismo que yo tengo una raíz cuadrada, es lo mismo que tener elevado a la 1 medio. Entonces realmente lo que yo estoy teniendo aquí es x a la 2 más 25 a la 2. Se podría decir que yo tengo todo esto elevado a la 1, por así decirlo, multiplicándose por x a la 2 más 25 a la 2, todo elevado a la 1 medio. Entonces lo único que yo necesito aquí es sumar 1 más 1 medio para unir estos dos exponentes, estas dos potencias, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que se hace aquí. De aquí es donde sale ese 3 medios. Entonces, si yo multiplico esto y resuelvo todo esto, básicamente, bueno, aquí creo que me va a quedar mejor hacerlo abajo y no para el lado. Básicamente lo que me va a quedar es la raíz cuadrada de, perdón, lambda de x, por si no notaron, me acabo de levantar, lambda de x, y abajo lo que me va a quedar entonces es x a la 2 más 25a a la 2, todo a la 3 medios, multiplicándose solamente por menos xy menos 5a. Y esto no solo es mucho más trabajable, bueno, sabemos que todo esto es una integral, ¿verdad? Esto no solo es mucho más trabajable, sino que si yo me voy al formulario de integrales que me dan, básicamente aquí yo encuentro dos formas que son extremadamente parecidas. De hecho, varias. Yo encuentro aquí formas que son, aquí hay algunas que se repiten, ¿verdad? Porque yo aquí cogí formularios de varios exámenes. Pero aquí yo estoy viendo que tengo formas de integrales que son muy parecidas a lo que yo estoy teniendo ahorita mismo. Entonces con esto a mí se me tiene que pelar el ojo, pelar la oreja, para decir, ok, entonces ahora lo que yo tengo que hacer, mi misión es acomodar esto para poder integrar con una de estas fórmulas. Porque bueno, yo no sé ustedes, pero yo esta integral no sé cómo resolverla. Pero entonces aquí sí me dicen cómo resolverla y eso es a lo que yo tengo que apuntar ahorita mismo. Pero bueno, así es como se hace esa cancelación, digamos, o esa simplificación, sería mejor dicho. Entonces, ahora sí, yo empiezo a unir las cosas para tratar de sustituirlas. Si se preguntan de dónde vienen los límites, pues esto en realidad es bastante sencillo en este caso, porque si mi barra va de 3a a 13a, pues yo voy a integrar de 3a a 13a. Y ahora sí, lo que yo empiezo a hacer aquí es empezar a separar mi integral para tratar de tener formas que yo pueda. Entonces yo voy a coger esa integral, voy a separarla. Y al separarla, ahora sí, a mí me está quedando esta integral y esta otra integral. Y ahora sí, estos sí son formas que yo puedo integrar según mi formulario. Porque esto es un x al cuadrado dividido entre este factor elevado a la 3 medios. Eso es exactamente esta fórmula. Y esta integral es un x normal dividido sobre ese mismo factor, elevado a la 3 medios. Eso es exactamente esta fórmula. Entonces ahora sí, yo ya tengo cómo integrar mis expresiones. Y eso es precisamente lo que yo voy a hacer. Nada más que pues las voy a hacer por separado. Entonces yo cojo, esto lo voy a llamar 1, esto lo voy a llamar 2. Y empiezo a integrarlos. Ven que aquí yo les di puntos por separarlo, puntos por llegar a cada una. Entonces, pues, ustedes no tienen que integrar nada, solo tienen que aplicar la fórmula que les da el propio enunciado. Entonces, aplican la fórmula que les da el enunciado y eso sí, no se les olvide los límites de integración. Eso, el enunciado les dice cómo tirar la integral, pero los límites sí tienen que aplicar los que definieron ustedes. Entonces, aquí yo les doy el proceso como matemático más, pues, esto en teoría no lo da la cátedra, pero a mí me gusta darlo porque pues ellos asumen que todo el mundo es un genio y todos entendemos así los pasos mágicamente, que no es cierto, digamos, yo estas soluciones y me quedo como loco.
Entonces, pues aquí yo les doy un toque del proceso más matemático de cómo es que ustedes evalúan estos límites y cómo van simplificando un poco la expresión. Simplifican la expresión y van a ver que aquí el detalle principal es que se les van a cancelar las a. Si ustedes hacen esto por componentes, lo más probable es que les va a quedar esto lleno de a's que no tienen cómo cancelarse. Y pues, como les digo, ese se vuelve un proceso más complicado. Sí es posible, pero se vuelve más complicado. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Voy a poner esto más abajo para que no estorbe. Se vuelve lo mismo. Cogemos la integral, aplicamos la fórmula y lo único que tenemos que hacer es aplicar límites, que en este caso pues es más fácil. Aplicamos los límites de integración y nos queda esta expresión. Ahora entonces lo que tenemos que hacer es unirlas, porque recuerden que todo esto era parte de la misma expresión. Entonces ahora sí decimos que nuestra integral original va a ser igual a esta expresión menos esta otra expresión. Y finalmente, recordemos que cuando nosotros separamos las expresiones, por así decirlo, tenemos una expresión que va en i y una expresión que va en j. Que de nuevo, yo sé que soy un necio por esto, pero de nuevo, esa es la razón por la que nosotros no separamos por componentes manualmente, porque nuestro vector r ya está separando las componentes. Entonces, lo que nos queda aquí, pues, es el trabajo más aburrido. Es simplemente empezar a simplificar, empezar a ver cómo cancelamos con cómo cancelamos. Aquí una vez les digo que otra vez nos pasó lo mismo. Podemos sacar básicamente a factor común 1 sobre a y se nos cancelan las a's. Entonces el resto de resultados no tiene letras y es básicamente puramente empezar a resolver. Empezar a resolver. ¿Por qué empezar a resolver? Porque recuerden que al puro principio nosotros habíamos sacado este factor, lo habíamos sacado de la integral. ¿Qué significa eso? Que tenemos que agregarlo al final. Entonces nosotros vamos a simplificar toda la expresión lo más que podamos, que en este caso estoy viendo que aquí... sí, ok. Simplificamos toda la expresión para al final cogerla. Y sí, esto es lo que yo decía, se me fue un paréntesis cuadrado aquí, perdón, qué pena. Para al final coger toda nuestra expresión y multiplicarla por ese factor que nosotros habíamos sacado de la integral por el principio. Y esto es la expresión para el campo eléctrico en cualquier punto de esta barra, o mejor dicho, en el origen de esta barra. Este es el problema probablemente más complicado de este simulacro. Les tengo que hacer spoiler, estos todos han salido en exámenes alguna vez. Entonces, o sea, los 3 obligatorios salieron en... No, los 4 primeros salieron en exámenes, el 5 me lo inventé yo. Pero entonces este problema ha salido en exámenes anteriores y bueno, ustedes probablemente llevaron física el semestre pasado. El semestre pasado también salió un problema como este que entiendo que ya lo resolvieron con Jerry, solo que el del semestre pasado era todavía más difícil porque era una espira. Pero este toque de definir vectores de dirección y luego empezar a integrar, eso tienen que saberlo muy bien, porque sí es un ejercicio tristemente que es bastante común. Pero bueno, así es como la forma correcta de resolver este problema. Seguimos con el problema 3. El problema 3 es de capacitores. Pues los de capacitores tienden a ser los más fáciles del examen. No es que este sea fácil, pero es más fácil que los otros que ustedes acaban de hacer. Este yo diría que tal vez es como de los más complicadillos de capacitores, porque sí tienen que pensarlo un poco. Pero bueno, dice, se construye un circuito de capacitores como el que se muestra en la figura. Se sabe que el capacitor C2 es de placas paralelas cuadradas, esto es importante, paralelas cuadradas, de 12 centímetros y 4,5 milímetros de separación. La mitad del espacio entre estas placas no solo contiene aire, sino que la otra mitad contiene material dieléctrico, recordemos el ejemplo de la papa, con una constante eléctrica de 3,4. Por otro lado, se conoce que la tensión en la fuente es 125 voltios, la capacitancia C3 es de 55 microcoulombs y que la energía almacenada en el capacitor equivalente del circuito es 345,7 millijoules. Y aquí nos dan el dibujo del circuito y el dibujo de qué es lo que está pasando en C2. Ok, recordemos entonces, lo primero que tenemos que resolver nosotros en este caso es qué está pasando dentro de C2. Recordemos el ejemplo de la papa que hicimos. Aquí entonces lo primero que nosotros vemos es que como las dos placas están haciendo contacto con los dos bloques en las dos direcciones, nosotros podemos decir que nuestro C2 está en paralelo. Entonces, pues la fórmula de capacitancia en paralelo es la versión fácil, porque solo hay que sumar los capacitores, hay que sumar las capacitancias. Entonces vamos a hacer eso, vamos a sumar la capacitancia del bloque de aire más la capacitancia del bloque dieléctrico. Este problema es muy fácil, pero de los simulacros que vi, un par de personas se equivocaron aquí y, como les digo, este problema es muy fácil, pero si se equivocan en este error, lo arrastran todo el rato. El error es que, recuerden que estas placas, al ser cuadradas y las estamos partiendo en dos bloques iguales,
el área de la placa nos dicen que es de 12 centímetros, ¿verdad? Entonces el área normal de la placa sería 12 centímetros por 12 centímetros. Eso sería 0,0144 metros cuadrados. Pero al estar trabajando con dos bloques a la vez, nosotros tenemos que partir esa área a la mitad. Ese 0,0144 metros cuadrados hay que partirlo en dos. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Esto ustedes pueden hacerlo tanto en una sola suma, como lo hice yo, o pueden sacar capacitancia de aire y capacitancia eléctrico y sumarlas por separado, digamos. Realmente no afecta el resultado. Lo que sí afecta el resultado es entender que el área en ambos casos hay que partirlo a la mitad, y si ustedes van a hacerlo por el método de suma, recordar que la capacitancia de aire tiene un valor de 1, que eso al estar trabajando con dieléctricos suena tonto, pero hay que incluir ese K1 para evitar accidentes. Bueno, como les dije, yo aquí lo hice en una sola suma, entonces pues saco a factor común el K por epsilon sub 0. Al sacar los K, pues se me va a convertir en 1, que es el K del aire, más 3,40, que es el K del dieléctrico. Y lo que hago entonces ahora sí es sustituir el valor del área por la separación, el 2 que me queda acá de simplificar. Y me va a quedar entonces que la capacitancia C2 es de 6,23 por 10 a la menos 11 farads. Cabe recalcar que esto también se puede expresar como 62,33 picofarads, que lo que se hace es mover la coma un espacio para que en vez de a la menos 11 sea a la menos 12. El punto E es tal vez el punto más fácil porque solo piden la capacitancia equivalente. Y pues ustedes tienen una fórmula que directamente nos va a dar esa capacitancia equivalente, que es la energía de un capacitor. Que la energía de un capacitor va a ser un medio por esa capacitancia por el voltaje a la 2. Y el voltaje es algo que nosotros ya nos dan del enunciado. Entonces solo tenemos que sustituir. Lo ocupado es capacitancia equivalente, ya tenemos la energía, entonces vamos a... ¿cuál es la palabra? Se me acaba de ir, Dios mío. Vamos a despejar la capacitancia equivalente. Sustituimos los valores y tenemos de una vez directo capacitancia equivalente es 4,43 por 10 a la menos 5 farads. Insisto, esto otra vez pueden mover de la coma un espacio y decir que es 44,3 microfarads. Y finalmente tenemos el punto C. El punto C yo diría que es donde se puede poner difícil, porque aquí nos piden el valor de la capacitancia de C1. Cuando hay problemas de circuitos, nunca hay una sola manera de hacerlo, digamos, siempre hay diferentes maneras. Por ejemplo, una manera directa que ustedes pueden hacer, pero requiere un poco más de finesse, dirían algunos, es decir, ok, mi C2, mi C1 y mi C3 están en paralelo. Entonces voy a meter los tres en una suma y usar eso para despejar cuánto es mi capacitancia C1, porque ya yo sé cuánto es la capacitancia equivalente de todo el sistema, que es lo que yo acabo de sacar acá. Yo lo voy a hacer con un paso más para no complicarme tanto la vida. Voy a primero dejar el C1 quietito y decir, mi C2 está en serie con mi C3. Entonces voy a resolver esa capacidad, perdón, está en paralelo. Voy a resolver esa capacitancia en paralelo y mi capacitor equivalente me va a quedar tanto aquí como también me puede quedar aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces mi capacitancia equivalente de estos dos me va a quedar, vamos a decir que está aquí, capacitancia equivalente, ahora sí me va a quedar en serie con mi capacitancia C1. Entonces yo voy a hacerlo básicamente en dos pasos. Entonces, paso 1, C2 en paralelo con C3. Muy fácil, yo tengo las dos capacitancias, las voy a sumar. Aquí simplemente para comodidad mía básicamente, yo voy a trabajar todo en microfarads. ¿Por qué? Porque este al estar a orden de menos 11 y este al estar a orden de menos 6, si yo hago la suma, básicamente así, me va a dar el mismo resultado, porque 6,23 es muchísimas veces más pequeño que 55. Entonces lo que yo hago es que voy a pasar los dos a la misma escala, que sería la escala de menos 6. Esto, si se fijan, lo único que yo hice es básicamente mover la coma. Entonces, al estar los dos en la misma escala, mi resultado ahora sí visualmente me va a ser más cómodo. Este paso es completamente opcional, simplemente es la manera que yo lo estoy eligiendo trabajar. Entonces ahora yo tengo mi capacitancia equivalente en el paralelo de C2 y C3. Y como les dije ahora, mi capacitor equivalente me va a quedar aquí, aquí o aquí, no importa, porque me va a quedar siempre ahora sí en serie con C1. Entonces, ahora sí, yo digo mi capacitancia equivalente 2,3 va a estar en serie con C1. C1 es lo que yo necesito encontrar, yo no sé cuánto es y yo sé cuánto es mi capacitancia equivalente. Entonces de eso yo puedo despejar este valor de C1.
Entonces me va a quedar que C1, bueno, o el inverso de C1 o C1 a la menos 1 va a ser igual a 1 sobre C de capacitancia equivalente total del sistema, que nosotros ya la habíamos sacado, es el 44,30, menos 1 sobre la capacitancia equivalente 2,3 que acabamos de sacar. Esto igual, como les dije, hay varias maneras de resolverlo. Ustedes pueden hacerlo, hacer los dos inversos, restarlos, luego darles vuelta, o pueden tratar de resolverlo de manera como tratando de simplificar esto. Para no tener que darle vuelta, pues esta es otra manera de expresarlo. Entonces yo lo hago de esta manera para que visualmente se entienda mejor. Entonces, lo que nos queda es sustituir los valores. La capacitancia 2.3 es 55,000,626.233 microfarads. Y la capacitancia equivalente total del sistema es 44,30 microfarads. Entonces aquí, recuerden, yo pongo entre paréntesis que todo está en microfarads. Entonces hago la resta, hago la multiplicación, hago la división. Y finalmente lo único que me queda es que este resultado, como viene del C a la menos 1, yo tengo que darle la vuelta. Y me va a quedar 228 por 10 a la 4 farads. Que también podemos mover la coma y decir que es 228 microfarads. ¿Por qué? Bueno, yo estoy haciendo estos movimientos porque dependiendo de cómo trabajen ustedes, lo pueden expresar de distintas maneras. También cuando están trabajando con capacitancias, son números tan pequeños que, por ejemplo, si ustedes aquí lo hicieron con un decimal más, un decimal menos, y les dio 240, 215, en realidad el resultado está bueno. Nada más que pues los decimales aquí sí importan mucho, pero aquí generalmente mientras el resultado esté lo suficientemente cerca, está bueno. Vamos con el 4. El 4 yo diría que es un poco complicado por la parte matemática, no tanto por la física. La primera pregunta nos dice explique qué ocurre con el flujo eléctrico a través de una superficie gaussiana que quede contenida en el espacio donde R es menor que RA. Esto lo hemos visto mil veces, de mil formas distintas. Estaba hecho en la pregunta del quiz opcional y todo. Básicamente, aquí otra vez yo se los pongo la teoría grande sacada del libro, literal. Que básicamente, para una superficie gaussiana, completamente contenida en la región R menor que RA, la carga encerrada es cero porque la distribución de carga solo existe en el cascarón cilíndrico entre RA y RB. Por ley de Gauss, el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga dividida por epsilon sub 0. Por lo tanto, el flujo eléctrico es cero. Ustedes lo pueden poner así. Lo pueden poner como hemos visto en semana 4, que es literalmente con la expresión de Gauss y igualándola a cero. Pero este es un concepto que ustedes han visto muchas veces, pero es bueno que siempre lo tengan presente porque esta es una pregunta, bueno, como les digo, esto también es de un examen, es una pregunta que ya ven que siempre sale. Digamos, es muy común que puedan preguntar algo de esto. Dicho eso, ahora sí, encuentro la expresión de magnitud del campo cuando R es mayor o igual que RA, pero menor o igual que RB. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es aplicar la ley de Gauss que ya conocemos. Lo mismo que hicimos con el problema de la esfera. Porque básicamente ver el cilindro es literalmente el mismo como proceso de pensamiento que hay que tener para la esfera. Lo tenemos para el cilindro en otra forma. O sea, la fórmula de área es diferente. Entonces la fórmula de volumen va a ser diferente. Pero el proceso de sacar carga encerrada e integrar es exactamente el mismo. Para cualquier figura ese proceso es el mismo. Lo que hay que fijarse es las áreas de volumen y las áreas de área. Las fórmulas de área y las fórmulas de volumen. Ya nosotros hemos resuelto ejercicios de cilindros en este caso. Entonces recordemos que el área del cilindro para este caso, nuestro diferencial de área del cilindro va a ser 2 por pi por r por la variación en L, la variación de qué tan largo sea. Entonces nuestra variación de volumen va a ser 2 por pi por r por L por qué tan amplio sea, que es la variación de dr. Es lo mismo que estamos haciendo con la esfera, pero aplicado al cilindro. Ya sabemos entonces que nuestro diferencial de carga entonces va a ser esta fórmula de volumen por nuestro ρ en función de r. Que en este caso, para esta zona, nos dicen cuánto va a ser el ρ. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a integrar. Armamos la misma integral que ya no sabemos de memoria y lo único que hay que definir son los límites. ¿Por qué tratamos de RA hasta R? Porque aquí en nuestra superficie nos dicen que la primera parte de la integral es esto. R tiene que ser mayor o igual que RA. ¿Qué significa eso? Que con el mismo ejemplo que yo les pongo de las paredes, si RA termina acá, si tiene que ser mayor o igual, significa que nosotros no empezamos a la par de RA. No. Nosotros en este caso, si RA empieza acá,
nosotros nos estamos impulsando, estamos tocando la misma pared de RA. Entonces nuestro contenido sí tiene que incluir RA. Ahora, ¿hasta dónde llegamos? Nos dice que tiene que ser menor o igual que RB. Entonces, ¿por qué yo no incluyo RB acá? Porque recordemos que nuestra superficie gaussiana termina donde termina RB. Donde termina RB, afuera de RB, esto es espacio. Esto es espacio nulo, es espacio libre. Yo no puedo decir cuál es mi carga, mi campo eléctrico con la fórmula de Gauss para un espacio que no es una superficie gaussiana. Entonces yo no puedo hacer contacto donde termina mi superficie gaussiana porque ahí ya estoy perdiendo. Recuerden que la idea de la superficie gaussiana es que uno explica cómo se comporta la carga y el campo eléctrico dentro de la superficie gaussiana. En el momento que nosotros salimos de la superficie, ya perdemos esa potestad de decir cuánto es nuestro campo eléctrico. Entonces nosotros no podemos tocar. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es, bueno, RB también básicamente llegaría hasta acá, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a empezar, eh, voy a volverlo a hacer para que quede mejorcito. Vamos a empezar desde la pared, esta es la pared de RA, esta es la pared de RB. Entonces nosotros tenemos que empezar impulsándonos de la pared de RA, este es el borde de la piscina. Tenemos que llegar hasta el puro final de RB, pero sin tocar el borde de RB. Esta es nuestra zona de integración. Entonces sería desde RA hasta el puro borde de RB, que sería R. Nuestra integral, por así decirlo, esta fórmula viene del enunciado y esto es el dv. Entonces esto sería el ρ que nos da el enunciado, esto sería el dv. Y lo que hacemos es integrar, que pues vemos que esas integrales generalmente no son muy complicadas, ¿verdad? Porque básicamente la gran mayoría pues son constantes, entonces podemos tirarlo. Cabe recargar que RB y RA son constantes, pero R normal no es una constante. Entonces nosotros sacamos todo y nos va a quedar solo la integral de R a la 3. Que pues R a la 3 básicamente sería R a la 4 sobre R a la 4, nada más que lo vamos a evaluar tanto en RA como en RB. Recuerden que es el de arriba menos el de abajo. Entonces esta es la parte de las constantes que sacamos de la integral y esta es nuestra integral evaluada. Entonces ahora vamos a coger esto, que sería nuestra carga encerrada, y como ya conocemos la ley de Gauss, lo vamos a meter en la ley de Gauss. Entonces esto se va a volver una cuestión matemática, porque lo que vamos a tener acá es básicamente 2pi RL por epsilon sub 0 sobre 1. Vamos a multiplicar, esto sería como uno solo, ¿verdad? Entonces sería multiplicar esto por esto por esto. Entonces se nos va a multiplicar el 2 por el 2, el 2 por el 4, esto va a ser un 8. Como tenemos un 2, esto nos va a quedar un 4, que es el 4 que tenemos acá. Se nos va a ir el pi con el pi, el L con el L R no se nos va a ir, el ρ 0 tampoco se nos va a ir, esto no se nos va a cancelar con esto tampoco. Porque aquí esto no lo podemos cancelar, ojo, porque esto es RB menos RA y esto es R menos RA, entonces no podemos cancelarlo. Y bueno, hacemos esa simplificación para decir entonces que nuestra fórmula para el campo eléctrico en esta región va a ser ρ0 por R a la 4 menos R a la 4 dividido entre 4 epsilon sub 0 por R normal por R a la 2b menos R a la 2a. Ahora vamos para la otra región. La siguiente región entonces es cuando R es mayor a RB. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí nos están diciendo R ya se está saliendo de nuestra superficie gaussiana. Ya está tirando para afuera. Entonces vamos a hacer parecido a lo que hicimos en el puro primer ejercicio. Que ¿qué es lo que pasa cuando nos estamos yendo para afuera? Cuando estamos yendo para afuera, estamos tomando la carga encerrada de toda la superficie. La única diferencia es que entonces, ahora sí, en el primer problema nosotros sí sabíamos cuánto era la carga encerrada de las otras partes. Aquí nosotros no sabemos cuánto es la carga encerrada que hay cuando ya estamos tomando en cuenta toda la superficie junta. Entonces, esos son precisamente los límites de integración que vamos a tomar. Nosotros vamos a decir ahora la misma integral que tenemos. Aquí, aquí, debería, aquí debería ir un UR. Jeje. Increíble, esto debería ser un RB que supongo que no sé, no lo escribí o no se guardó. Pero bueno, entonces nosotros vamos a coger toda la superficie y la vamos a integrar desde donde empieza RA hasta donde termina RB, porque esa es la zona que nosotros no conocemos cuánto es la carga. Nosotros no sabemos cuánto es la carga una vez que nosotros estamos ya tocando RB.
Entonces la integral en sí va a ser la misma, ¿verdad? Lo único que va a cambiar son los límites de integración. Entonces aplicamos la misma integral, sacamos los mismos factores, pero ahora sí nuestra integral en vez de r a la 4 menos r a la 4 nos va a quedar r4b menos r4a. Y ahora entonces yo sí puedo cancelar este factor. Porque ahora sí, yo básicamente estoy teniendo lo mismo. Entonces yo puedo cancelar esto con esto y me queda r a la 2b. Esto, uy, aquí le cambié el signo, soy un estúpido. Esto es un menos. Jeje, soy un imbécil, perdón. Entonces cancelamos eso y nos queda otra vez solo armar la ecuación de la ley de Gauss. Entonces armamos la ecuación, vamos a otra vez pasar a multiplicar el 2 por pi por el r, l, y básicamente aquí nos va a quedar otra vez lo mismo por lo mismo. Si todo esto tiene el 2 abajo, entonces multiplicamos esto por esto y esto por esto. Simplificamos y entonces ya obtenemos la expresión para cuando r está mayor que rb. Aquí esto, pues hay diferentes maneras de simplificarlo en realidad, porque ustedes pueden simplemente decidir no cancelar, no cancelar esta solución. Nada más que hay que tener el cuidadito de que cambia. Aquí, increíble, otra vez aquí puse el más. Pero bueno, esta es como la solución entonces para este punto. Aquí igual, como siempre, yo les pongo cuánto vale cada paso. Y finalmente el problema 5. Este problema 5 no es de un examen, este problema 5 me lo inventé yo para prevenir que nos pusieran un problema de potencial eléctrico, porque siento que son muy raros en los exámenes. Y el único problema de potencial eléctrico que tenía ya lo vimos en clase de exámenes. Entonces, para que tuvieran otro, pues les puse este. Básicamente nos ponen que tres cargas puntuales están en los vértices iguales de un triángulo. Aquí yo les dibujé el triángulo. Nos dicen que cada lado mide lo mismo y que un punto P está en el puro centro del triángulo a igual distancia de todos los vértices. Determine cuál es el potencial eléctrico en el punto. Después nos dicen si una carga se mete en este punto P, calcula la energía potencial. Nos dicen una pregunta más teórica, que la carga de prueba Q0 se libera en reposo desde el punto C si solo actúan fuerzas eléctricas, determina su energía cinética al final, al estar infinitamente lejos. Y finalmente nos dicen, ok, si esa carga tiene una masa, ¿cuánto es el valor? Aquí hay varias maneras de aproximar cuánto es la distancia, o cuánto es la distancia en la que está P, a la que tienen que trabajar. Como les digo, hay varias maneras de hacerlo. Yo esto lo hice por como la definición como de triángulo, digamos, la definición matemática, digamos, que la altura de un triángulo equilátero va a ser la raíz cuadrada de 3 sobre 2 por A, que en este caso A es cuánto mide los lados, que ya sabemos que para nosotros es 0,30 metros. Si nosotros sabemos que el centroide divide la altura en razón de 2.1 contando del vértice, entonces la fórmula que nosotros podemos usar para saber cuánto, este R lo usé para, digamos, el radio entre comillas, para saber cuánto es la distancia de nuestro punto P a cualquier lado del triángulo, va a ser entonces 2 tercios por la altura. Se van a cancelar el 2 con el 2, me va a quedar raíz cuadrada de 3 sobre 3, que esto es lo mismo que tener 1 sobre raíz cuadrada de 3, multiplicado por A, que pues A es 0,30. Entonces con eso sabemos cuánto es la distancia. Como les digo, esto es solo la manera en la que yo la hice, hay varias maneras de hacerlo, todas van a llegar a lo mismo, pero pues tenía que explicar alguna manera de hacerlo pues, para que quedara ahí por si alguien no lo agarró o le costó más. Entonces, los puntos, los vértices están a la misma distancia, ¿verdad? Esto hay dos maneras de hacerlo. Ustedes pueden sacar el potencial eléctrico por separado en cada punto y sumarlo, o por definición pueden hacerlo todo de una vez. Porque si nosotros, por definición de potencial eléctrico, si nosotros tenemos que un punto está a la misma distancia de varias cargas, el potencial eléctrico en ese punto va a ser la suma de sacar pues los potenciales separados, por así decirlo. Entonces, lo que yo voy a hacer es la sumatoria de 1 hasta 3, porque son 3 cargas, de la carga sobre la distancia que tenemos. Y lo voy a multiplicar todo por la constante, que ya sabemos es 1 sobre 4pi, 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Porque es como básicamente si nosotros cogiéramos las 3 sumas y lo sacáramos a factor común, SK. Entonces mis cargas, como todas son en microcoulombs, va a ser 3 por 10 a la menos 6, 2 por 10 a la menos 6, 4 por 10 a la menos 6. Entonces hacemos la suma y resta y lo dividimos entre el radio, que ya hemos visto que nuestra fórmula para el radio va a ser 1 sobre raíz de 3 por 0.30, que es lo que miden los lados. Esta expresión entonces nos da 2,59 por 10 a la 5 voltios.
Aquí también, dependiendo de cuál sea la manera en que ustedes lo hicieron, esto le puede variar un toquecito, digamos, después 2,30, 2,4, 2,7, pero si está lo suficientemente cerca, está bueno. El punto B, pues es bastante directo porque nosotros tenemos varias fórmulas para saber cuánto es nuestra energía potencial. Entonces, pues tal vez una de las más directas es que la energía potencial va a ser la carga por el voltaje. Entonces multiplicamos la carga, que ya sabemos cuánto nos dieron, que es el enunciado, es 1.5 por 10 a la menos 6, por el voltaje que acabamos de sacar. Hacemos la multiplicación y eso nos da nuestra energía potencial. Aquí cuidado con los decimales porque al ser un número tan pequeño, o mejor dicho, tan grande, porque realmente nosotros trabajamos con orden de magnitud menos 11, menos 12, estos son orden de magnitud menos 3. Entonces es bueno que tal vez no lo... eh, ¿Cuál es la palabra? Lo siento, acabo de levantarme hoy, se nota bastante. No lo redondeen tanto. Porque al ser un número tan grande, pues si se ponen 3,8, 0,3 o 0,4, puede que sí afecte en gran medida los resultados. Bueno, el punto C, básicamente, ustedes me lo pueden tirar de manera muy larga o muy corta. Yo aquí les puse la manera más larga, la más molesta de hacerlo para pues que quede como teóricamente, que es separarlo con la definición de ley de conservación de energía. Entonces yo les puse como los postulados y cómo se va llegando a esa definición. Que es, ok, lo primero que tenemos que saber es que las tres cargas de los vértices están fijas y su energía mutua va a ser pues la suma de todos. Es una energía que no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es que estamos metiendo una nueva interacción, estamos metiendo una nueva carga en el puro centro del triángulo. Y entonces, ahora sí, vemos que la energía potencial, la energía inicial, partiendo del reposo, pues va a ser energía cinética cero porque estamos en reposo y energía potencial, la que acabamos de sacar, que va a ser la carga por el voltaje. Ahora, caso contrario, energía en el infinito. Cuando el potencial eléctrico está en el infinito, esa energía, ese potencial eléctrico va a ser cero, ¿verdad? Entonces nuestra energía final va a ser la carga por nuestro potencial eléctrico en el infinito, que va a ser cero. Entonces nuestra partícula, nuestra energía total al final va a ser de cero. Entonces con esto nosotros podemos armar la ecuación de la energía mecánica, que es básicamente, nos dice la suma de la energía cinética y la energía potencial al principio de su sistema tiene que ser la misma que la suma de su energía cinética y potencial al final del sistema. Entonces con esta suma podemos cancelar los ceros y nos va a quedar la expresión para nuestra energía cinética final al final del sistema. Que pues para este caso vemos que va a ser la misma de la energía potencial cuando se empieza el sistema. Es decir, nuestra energía se conserva. Empezamos con la misma energía, terminamos con la misma energía. Esto ustedes literalmente me pueden poner, o sea, digamos, me pueden poner este paso de una vez y está bueno. O sea, está bueno, lo hicieron bien. Nada más que aquí yo puse la definición completa también por si alguien no lo quedó como muy claro o que vea como la forma completa de hacerlo. Y finalmente lo único que tenemos que hacer es coger la fórmula de energía cinética y despejarla para saber cuánto es la velocidad. Entonces sabemos que si despejamos esto, nuestra fórmula de velocidad va a ser raíz cuadrada de 2 por la energía cinética que acabamos de sacar entre la masa de la partícula. Y eso es 2,16 por 10 a la 13 metros por segundo. Aquí, por ejemplo, esto que yo les dije, los decimales, es que si ustedes ponen, como por ejemplo, 0,3 o 0,4, esta velocidad al final sí va a ser muy diferente porque este es un número grande. Entonces sí tratemos, cuando son números así grandes, de tener más cuidado con los decimales. Pero bueno, este es el simulacro número 1. Como les dije, si tienen tiempo, tienen todavía 12 horas más de tiempo para subir esto. Si ustedes quieren simplemente ver la solución y hacerla para tener un 100, pues están en su derecho. Si ustedes quieren revisarse después de hacerlo, pues de buenísimo. Pero pues ya aquí todos somos adultos y adultas, estos son sus decisiones. Y pues eso sería todo. Recuerden el quiz opcional, lo voy a dejar abierto hasta medianoche también. Como les digo, es un quiz opcional, pero son un par de preguntillas de marque con X que les pueden servir. Y yo voy a guardar las respuestas para que a final de semestre, si alguien quiere cambiar su nota más baja de una tarea por su nota más baja de un quiz, nota más alta de un quiz, perdón, pues me pone un mensaje y lo podemos ver. Pero bueno, dicho esto, entonces estamos listos para el primer examen. Por favor, cualquier duda que se les haga viendo este video, escríbanme, todavía están a tiempo, todavía tenemos bastante tiempo para que no se vayan con ninguna duda al examen de mañana. Entonces, muchas gracias por ver y nos estamos hablando.